Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto para nosotros. Nosotros digo, en mi caso, soy Gustavo Vulcano, soy el decano académico de la Escuela de Negocios. Nicolás Merener es el director del nuevo área de Ingeniería en Ciencia Aplicada aquí de la universidad. Y es un gusto para ambos poder recibir a Sebastián Seria, que nos acompaña hoy. Eh, Sebastián lo conocemos hace años, en realidad. Cuento esto, Demasiados. demasiados años, fuera de programa, pero la verdad que nosotros tres coincidimos en una mesa algo parecido a esta, hace 27 años en Columbia, donde Nicolás y yo éramos estudiantes y Sebastián era profesor en ese momento de la Business School de Columbia. Y Sebastián nos cuenta que se está yendo de Columbia en ese momento, y ahí empieza una trayectoria que, bueno, que de alguna manera nos reencuentra acá en esta otra mesa después de 27 años. Así que gracias por venir. Voy a dar unas breves palabras sobre Sebastián. Voy a leer para no equivocarme, pero Sebastián es uno de los referentes argentinos más reconocidos en el uso de la matemática, la optimización y el pensamiento científico para transformar industrias y contribuir al desarrollo del país. Licenciado en Matemática Aplicada por la UBA, PhD en Operations Research por Carnegie Mellon. Comenzó su carrera académica como profesor asociado en Columbia Business School, donde trabajó en algoritmos de optimización y toma de decisiones. En 1998 fundó Axioma, una empresa pionera en la aplicación de modelos matemáticos y analítica avanzada al mundo financiero. Años más tarde, Axioma se integró en Quantigo, compañía que reúne herramientas de riesgo, gestión de portafolios e índices globales como StockX y DAX, donde Sebastián se desempeñó como CEO. Su trabajo lo llevó a ser elegido miembro de la National Academy of Engineering de Estados Unidos y a recibir distinciones internacionales por la combinación de investigación aplicada y emprendimiento. Además de su trayectoria empresarial, mantiene un fuerte compromiso con Argentina. Es fundador y presidente de Fundar, organización dedicada a promover políticas públicas basadas en evidencia, conocimiento y equidad. En 2022 fue distinguido como doctor honoris causa por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y actualmente es también el principal accionista del Real Racing Club de España, eh, miembro de su directorio y presidente de su fundación. Así que dicho eso, la idea es tener un diálogo más o menos informal. Vamos a arrancar Nicolás y yo con algunas preguntas, y la idea después es abrirlo al público. Creo que no sé si vos, Nicolás, pusiste. Eh, Hola a todos, mi email nmerener@utt está ahí para preguntas. Esperamos llegar a atender algunas. Bien, bueno, entonces vamos a empezar en principio por la trayectoria personal de Sebastián, y después vamos a hablar del vínculo de él con el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial, las finanzas y el fútbol. Bueno, entonces, empezando por tu experiencia, fundaste Axioma, la hiciste crecer hasta convertirla en un actor global en analytics financiero, luego la vendiste en una transacción, digamos, muy importante. Además de expertise técnico, la pregunta sería: ¿cuáles fueron tus capacidades más decisivas para hacer crecer la empresa hasta un éxito tan relevante? ¿Fuiste cambiando tu mirada sobre esa experiencia a lo largo de la empresa con el transcurso del tiempo? ¿Y qué consejo le darías hoy a un emprendedor tecnológico? Bueno, primero, muchas gracias, Gustavo, Nicolás, por la invitación. Es la primera charla que doy acá en Ditela. Es un gran honor estar acá en esta universidad tan increíble que ha evolucionado y crecido de la manera que lo ha hecho en los últimos años. Casi existía de manera muy pequeña cuando yo estudiaba del otro lado de autopista. Y ahora es increíble lo que se ha logrado acá y felicitaciones por todo eso y muchas gracias a todos ustedes por estar acá hoy conmigo. Eh, yo les diría que obviamente cuando yo empecé con Axioma, pasé de alguna manera demuestra Axioma que yo soy muy malo para manejar el riesgo, ¿no? Porque pasé del trabajo más seguro del mundo, que es ser profesor de Columbia, al trabajo más riesgoso del mundo, que es ser emprendedor tecnológico durante la burbuja de Internet. Era realmente un momento excitante, se puede decir, donde
dentro de la escuela de negocios nosotros veíamos directamente cómo nuestros estudiantes empezaban a fundar empresas y se lanzaban a esta idea de que con la tecnología podían cambiar el mundo. Yo aprendí mucho más tarde que lo que hice fue un ejercicio que mi mentor llama suspender la incredulidad. Eh, para ser emprendedor es esencial esta idea de suspender la incredulidad. No hay ninguna razón por la que ningún emprendimiento pueda funcionar. Eh, Hay factores que el emprendedor o riesgos que el emprendedor asume cuando comienza la idea de emprender algo nuevo que están fuera de la escala de los parámetros de riesgo que uno debería asumir. Eh, Obviamente, también en mi caso había un gran costo de oportunidad, que era irme de Colombia para empezar algo nuevo. Pero yo tenía un propósito. Mi propósito era intentar cambiar el mundo a través de la matemática. Creía que lo que estaba pasando desde el punto de vista tecnológico me daba un momento, una oportunidad única en mi vida. ¿Por qué? Porque lo que ya se empezaba a ver es que Internet o la llegada de Internet no solo traía la computación a manos de mucha gente que antes no tenía acceso, sino que las empresas en particular empezaban a ver cómo la digitalización era la manera de gestionar una empresa moderna. Y dentro de esa digitalización, lo que yo sabía era cómo utilizar la matemática para tomar mejores decisiones. Entonces yo decía, si esta infraestructura va a estar ahí para que la gente tenga un control de lo que está pasando en la empresa, también va a necesitar tomar mejores decisiones cuando tenga que utilizar esa información para tratar de maximizar sus ventas o optimizar o reducir sus costos o hacer lo que tenga que hacer para lograr que su empresa tenga éxito. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí una mezcla de inconsciencia junto con una idea de propósito, pero muy pronto descubrí que trabajar para el propósito que tiene uno y utilizar, y con esto voy a hablar un poco en algún momento de distintos tipos de emprendedores que hay, pero utilizar el expertise que uno tiene te permite grandes ventajas cuando uno empieza a desarrollar nuevos productos y a desarrollar nuevas tecnologías. Y lo que yo descubrí muy pronto es que tenía una característica que me hacía, que incrementaba muchísimo mi potencial, que es una característica poco frecuente, y no lo digo de manera soberbia, pero una característica poco frecuente de muchos emprendedores técnicos, como era yo, o de científicos, por quererlo decirlo de otra manera, que era que yo sabía vender. Entonces yo sabía vender, sabía cómo enfrente de una audiencia de escépticos, porque los compradores son por naturaleza escépticos, en el mundo de las finanzas son todavía más escépticos, porque la gente de finanzas, perdón, no sé si hay muchos acá de finanzas, pero la gente de finanzas, sobre todo de Wall Street, tiende a pensar que ellos son los reyes caminando sobre el agua y que cualquier persona que se les acerca a tratar de venderles algo le está tratando de decir algo que ellos ya saben. Entonces, el escepticismo es muy grande. Y sobre todo ese escepticismo es grande porque cuando uno lo que intenta vender son herramientas matemáticas, el practicante, practitioner, no sé cómo se dice, perdón si uso palabras en inglés, pero se me escapan. El practitioner cree que sabe mucho más que alguien que se ocupa de los modelos matemáticos, que no es un experto en el área. Yo no era un experto en finanzas. Entonces descubrí en esa interacción que yo sabía vender. Y eso me permitió a mí desarrollar una técnica de venta que creo que es muy importante para los emprendedores tecnológicos y en particular para los emprendedores en materias sofisticadas, como era lo que hacíamos nosotros, que es nadar en la superficie explicándole a, digamos, a los CEOs o a los CIOs, a gente importante de la empresa, cuál era la proposición de valor que nuestra empresa tenía y cada tanto sumergirme a 300 metros o 100 metros o lo que hiciera falta de profundidad para explicarle a los técnicos que estaban en la sala
cómo se podía utilizar nuestras herramientas para lograr una mejora en lo que estaban haciendo. Entonces yo creo que esa combinación es una combinación que en mi caso personal surgió efecto. No sé qué tan replicable es, pero claramente para mí me sirvió muchísimo. Eh, lo otro que les voy a decir, quizás les sorprenda, quizás no, son dos principios por ahí que yo apliqué y no quiero que crean para nada que el éxito de mi empresa fue lineal, ¿no? Nosotros pasamos por muchas subidas y bajadas y algunas de esas bajadas muy cercanas a la muerte. Ya podemos hablar un poco de eso en algún momento, pero hay dos cosas que me sirvieron muchísimo. Una es eh, la resiliencia y adaptabilidad argentina. Esta idea de que vivimos en un país, o vivía yo en un país, donde si uno no tiene una gran capacidad de adaptación no puede existir. Eh, tanto es así que yo me acuerdo cuando fuiste ahora a Carnegie Mellon, en la aplicación de Carnegie Mellon decía que si yo estaba seguro que quería ir a Carnegie Mellon porque Carnegie Mellon era una universidad muy poco estructurada. Entonces yo respondí que si quieren ver no estructurado, que vayan a la Universidad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Porque ahí sí que está la no estructuración. Pero no lo digo en chiste. Esta idea, esta fuerza argentina que tenemos de adaptarnos rápidamente a todo tipo de situaciones es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, yo les cuento, yo estaba por levantar mi primera ronda, la Serie A, en agosto del 2001. Tenía un term sheet, tenía una conversación ya cerrada, iba a cerrar la ronda. ¿Qué pasó? Las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. ¿Qué tuve que ver yo con eso? Nada. ¿Qué tuvo que ver mi empresa, nuestro producto, algo que hacíamos? Nada. ¿Pero qué pasó? Bueno, inmediatamente todo se fue, ya saben a dónde. Y todas las personas con las que yo hablaba, ¿qué creen que hizo el tipo que me dio la term sheet el día siguiente del septiembre 11? ¿Ustedes creen que me atendió el teléfono? Nunca más. Entonces, todo eso desapareció. Entonces, esta idea de la resiliencia, de la adaptabilidad fue esencial. Y lo otro, y voy a terminar con esto y después podemos seguir porque hubo muchos otros, pero creo que esto es importante del comienzo, es esta idea que yo creo que hay dos escuelas. Una que te dice, y a la que yo no, con la que no estoy de acuerdo, que es fail fast, ¿no? Es decir, si vos haces algo, hacelo con todo, y si vas a fallar, falla muy rápido, porque fallar muy rápido es lo que te permite decir, bueno, se acabó y empieza otro capítulo. Y yo tengo la idea totalmente opuesta, que es la clave del emprendedor es learn to live another day, ¿no? O sea, vos tenés que vivir otro día más, porque ese otro día puede ser esencial para el futuro de tu compañía. ¿Y por qué? Porque de la misma manera que tenés la mala suerte de que bueno, la mala suerte, la tragedia de que unos aviones se estrellan en las Torres Gemelas, podés tener un evento favorable. Y si vos lograste vivir un día más, ese evento favorable te da esa oportunidad que vos buscabas para tratar de hacer algo distinto. Entonces, acá, esta idea para mí es esencial del emprendedurismo, que es, vos tenés que tratar de vivir un día más. Siempre tenés que tratar de vivir un día más. Siempre tenés que tratar de estar. Siempre tenés que tratar de seguir. Eh, yo siempre digo, mi frase favorita, que es unas pocas frases que inventé, es, lo importante no es, viste, a veces la gente dice, bueno, lo importante en la vida es tener suerte. Y yo siempre digo que no es eso. Yo digo que lo importante es ser inteligente cuando tuviste suerte. Entonces, esa idea de que si se te da el break, entonces ese break lo tenés que utilizar. Y yo tuve mucha suerte en muchos casos. De la misma manera que tuve la mala suerte en las Torres Gemelas, tuve suerte en otros casos. Y esa suerte me permitió después hacer lo que yo creía que había que hacer con la empresa. Estas son algunas de las cosas, algunas de las ideas para ver. Y bueno, después podremos hablar un poco más de la vida empresaria, pero de esos años cruciales del inicio de la vida de Axioma, esas son las lecciones que yo me llevo. Obviamente se las doy las lecciones hoy, ¿no? En ese momento yo perdí el pelo, me volvía loco, había muchísimas cosas
terribles que pasaron y que yo no sabía cómo manejar, pero con retrospectiva, mirando para atrás, cuando veo, creo que esas son algunas de las claves del éxito. Te corro un poco ahora del tema empresarial al que volveremos, pero quería preguntarte respecto a tu recorrido personal y la actividad filantrópica que desarrollaste, en particular con Exactas en la UBA, pero también a lanzar, fundar el think tank al que me referí en el momento de presentarte antes. Eh, ¿Qué áreas ves como prioritarias para que la tecnología contribuya a un desarrollo más inclusivo y sostenible? Bueno, primero, yo creo que una de las cosas que a mí siempre me marcó es esto que les decía un poco antes, ¿no? Yo no creo en la meritocracia, se lo voy a decir así directamente. Creo en el mérito, pero no creo en la meritocracia en el sentido de que creo que todos partimos de distintos puntos y no creo que la carrera sea una carrera justa, donde todos corremos con las mismas herramientas y saliendo al mismo lugar. Eso yo no lo creo. Yo creo que lo que a mí me pasó tiene mucho que ver con dónde nací, quiénes fueron mis padres. Yo elegí muy bien a mis padres, y ellos a su vez eligieron muy bien a los suyos, digamos. Hay muchas cosas que han ocurrido en mi vida en las que yo no tuve ningún control y hay otras en las que sí, y cuando tuve esa oportunidad traté de hacer lo mejor posible. Y entonces, una consecuencia de haber tenido éxito en el mundo empresarial para mí es el agradecimiento que siento ante una cosa que si se los digo de verdad, ¿no? Se los digo acá sinceramente, sé que hay mucha gente que no me conoce, pero lo que a mí me ocurrió no es justo. No puedo decir que es justo, digamos, ¿no? Que es un premio proporcional al esfuerzo que yo realicé. Para nada. O sea, se ve, el mercado paga muy bien las empresas fintech. Yo hice una empresa fintech que tuvo mucho éxito y me pagaron muy bien mi empresa fintech. Punto, digamos, ¿no? No es que mi empresa fintech realmente valga lo que vale. O sea, lo que vale es relativo y tiene que ver con un poco cómo funciona la sociedad. Entonces, yo pensé cuando bueno, siempre, cada vez que tuve la oportunidad, dije, bueno, acá tengo que tratar de hacer algo para tratar de ayudar a que la gente que no tuvo las oportunidades que yo tuve pueda, eh, de alguna manera, los pueda ayudar un poquito en esa carrera, ¿no? Entonces, mi primer agradecimiento, y siempre uno tiende, cuando hace esas cosas, siempre empieza mirando, y no es que uno no sea ambicioso, pero empieza mirando cerca de uno, ¿no? Entonces uno trata de ayudar a la gente cercana, a los amigos o a los conocidos, los que trabajan con uno, siempre uno trata de hacer eso porque me parece totalmente justo y natural. Pero bueno, yo estoy un poco, digamos, mal de la cabeza, entonces lo que se me ocurrió es esta idea de yo tengo que ayudar a la Universidad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, quizás por el tema de que no sé si es que los americanos, los yanquis, me metieron en la cabeza esta idea de que la universidad en la que uno estudia tiene mucho que ver con el éxito personal que uno tiene y que uno como graduado de esa universidad tiene que agradecerle a su universidad con donaciones, en general donaciones monetarias, ¿no? A mí se me ocurrió que, bueno, eso iba a ser muy difícil en la Universidad de Buenos Aires, eh, por varias razones en las que no, prefiero no entrar, y que lo mejor era tratar de trabajar con algo muy concreto que era el tema del edificio. Eh, yo estudié yo entré en la universidad en 1984, que fue el primer año de democracia, y el pabellón 1 de la universidad, de la ciudad universitaria, que era donde se estudiaba matemática aplicada, estaba en un estado calamitoso. Pero cuando digo calamitoso, o sea, es realmente calamitoso. Era un lugar donde casi no se podía estudiar, pero bueno, había mucha gente con muy buena onda, con muchas ganas, que volvía con la democracia entusiasmada, que te daba clases y te enseñaba un montón de cosas y se redicaba. Yo tuve la suerte de tener a Adrián Paenza como profesor de análisis uno, qué sé yo, unos lujos increíbles a la hija de Sadowski eh, como profesora de análisis real. Increíble, ¿no? La gente que se me acercó, Gregorio Klimovsky estaba ahí, o sea, había un montón de gente increíble. Entonces,
siempre tuve esa idea de que, bueno, de que una vez que la empresa empezara a andar bien, tratar de agradecer. Y mi primer agradecimiento es con la Argentina. Yo no vivo en la Argentina desde los 23 años, pero sigo, no me puedo sacar de encima el argentinismo, sigue ocupando un rol muy importante en mi corazón. Entonces, convencí, bueno, ustedes conocen el Cero más Infinito, supongo que está enfrente, y bueno, eso fue un sueño que, que se nutrió, que de alguna manera se apalancó en una idea original de Jorge Aliaga de hacer un nuevo pabellón para computación, y otra vez con mi cabeza un poco eh, diferente, lo que hice fue decir, no, no, si vamos a hacer un edificio, hagamos un edificio. Y lo conseguí, lo convencí a Rafael Viñol y bueno, a partir de ahí la historia es una historia bastante más larga, pero como yo digo, el edificio Cero más Infinito es la demostración que en Argentina pueden existir las políticas de Estado, porque fue licitado por Cristina Kirchner, construido por Mauricio Macri, inaugurado por Alberto Fernández. Yo creo que hay muy pocos ejemplos de políticas estatales que se hayan mantenido en tres gobiernos tan distintos como esos. Eh, y espero no tener que decir destruido por Javier Milei, pero, pero creo que esta idea de tratar de buscar cómo agradecer a, a la Argentina empezó por ahí. Y después cuando vendí mi empresa en el 2019, surgió esta idea de fundar. Y fundar es un think tank. En principio empezó como un think tank clásico que piensa políticas públicas para el desarrollo, con un énfasis muy fuerte en la tecnología, la ciencia y la innovación, con esta idea de que la ciencia, la tecnología y la innovación en un proceso de desarrollo ayudan a saltar etapas, y, y con esta idea de que uno de los grandes defectos de la Argentina es la ausencia de una burocracia estable. Y no me refiero a burocracia en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra. Entonces yo siempre pensé que fundar podía ser un poco una burocracia paralela, ¿no? Donde pensáramos políticas públicas a largo plazo, basadas en evidencia, lo que en general hace un civil service, es decir, un servicio civil piensa estas cosas independientemente de los políticos de turno, porque sabe que el político que lo va a mandar va a cambiar, entonces trata de hacer cosas que sean a largo plazo. Entonces, intentar ahora transformar la Argentina, ¿no? La Facultad de Ciencias Exactas a través de fundar. Entonces, eso es un poco el origen, pero creo que fundar está basado en un principio muy importante, que es que la importancia de la ciencia, la innovación y el conocimiento como los grandes creadores de valor en este siglo, claramente. Entonces, que si la Argentina iba a tener una chance de desarrollarse, y yo creo, perdón, que todavía la tiene, iba a ser apoyándose en el conocimiento. Entonces, la idea de fundar es tratar de utilizar ese bias que tengo yo para tratar de desarrollar esas cosas. Eso no quiere decir, y bueno, también podemos hablar de eso en algún momento, no quiere decir que no crea en los recursos naturales o en la minería o en el petróleo. Creo que eso es un muy buen puente hacia el desarrollo, pero no creo que es el lugar de llegada, ¿no? Bien. Sigo preguntándote que, más allá de las universidades, sos miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. La pregunta sería, ¿cómo ves el rol del expertise tecnológico en la toma de decisiones empresariales y de políticas públicas? ¿Qué pensás del rol que han tomado los CEOs y fundadores de empresas tecnológicas en la discusión global sobre tecnología, AI y el debate público? Bueno, ustedes por ahí se dan cuenta un poco nada, que pienso algunas de estas cosas un poco de manera diferente del conventional wisdom, ¿no? Pero eh, yo no creo para nada que el mundo nos tenga que agradecer a los tecnólogos, a los tecnobros, por haber creado el mundo de hoy. Al contrario, te diría que hay cosas que me asustan bastante, digamos, ¿no? Eh, creo que nosotros pensamos, o yo pienso en particular, que la tecnología es una enorme herramienta de transformación y que como tal
nuestra tarea es un poco tratar de, de llevar a que le cambie la vida a la gente, ¿no? Y le cambie la vida a la gente para bien. Y entiendo que a veces cuando uno hace innovaciones tecnológicas no sabe al principio si se lo va a cambiar para bien o para mal. O puede ser que una cosa que empiece como Facebook, digamos, con la idea de reunir a tus amigos y juntarte con tus familiares o los amigos del primario que no ves más, termine siendo una red para, para el odio y para fomentar ideas destructivas, ¿no? O sea, eso entiendo, no le echo la culpa necesariamente al que lo empezó, que tenía eso en mente, no creo que sea tan maquiavélico para haberlo pensado. Eh, pero creo que hay un riesgo muy importante de que le demos digamos, yo creo que el poder económico se tiene que siempre complementar con el poder público para lograr generar un círculo virtuoso de crecimiento. Y no creo que ni el uno ni el otro debería tener demasiado poder en esa ecuación. Y creo que lamentablemente lo que ha ocurrido con cómo funciona el mundo, yo les contaba, digamos, la evaluación de mi empresa, pero de la misma manera que evalúo la injusticia quizás de la evaluación de mi empresa en un mundo ideal, también les diría que es lo mismo de las empresas de inteligencia artificial, de OpenAI o de Nvidia o de lo que fuera, ¿no? Es decir, el sistema capitalista funciona hoy de una manera donde esta gente tiene un poder excesivo. Quizás yo también, ojo, ¿no? Pero probablemente hay que ser realista, pero claramente yo creo que tienen un poder excesivo y eso es peligroso porque esa cantidad de dinero inconmensurable que tienen realmente puede comprar agendas y las compra. Eh, Hoy en día yo creo que con la inteligencia artificial está ocurriendo algo que todavía que es muy distinto de lo que ocurrió antes con este tipo de tecnologías, que que es la primera vez me parece a mí, o una de las primeras veces que una tecnología tan disruptiva para el potencial del mundo esté, yo diría, exclusivamente en manos privadas. ¿No? Cuando uno piensa en la energía nuclear o lo que podía pasar con eso. Y yo no digo que la inteligencia artificial sea un arma de destrucción masiva, pero claramente el hecho de que está en manos exclusivas de los privados crea todo tipo de dinámicas que no son necesariamente virtuosas. Y en este caso lo vemos, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ve la supremacía, lo que ellos llaman la lucha por la superinteligencia, como una cuestión de defensa, como una cuestión de supremacía geopolítica. Entonces, para ellos la gran pelea con China es esa, digamos, ¿no? ¿Quién va a ganar la batalla de la inteligencia artificial? Porque el que domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Eso es lo que ellos piensan. No sé si los chinos piensan lo mismo. Eh, entonces, eso genera todo tipo de dinámicas que son negativas. Es decir, por ejemplo, y no les digo que esto no haya ocurrido en el pasado, también en el 2008 quizás los americanos pensaban que el dominio de las finanzas mundiales también les correspondía y el hecho de que quebraran los bancos no les servía, entonces eh, pusieron el Estado al servicio del sector privado y lograron salvar un montón de compañías que en las leyes normales del capitalismo tendrían que haber desaparecido. Y no digo que haya sido lo incorrecto, quizás fue lo correcto porque la destrucción que hubiese causado y la pérdida de trabajo y la pérdida de valor de lo que hubiese pasado en el 2008 si el gobierno americano no hubiese intervenido, hubiese sido realmente terrible. Pero ahora lo vemos nuevamente, lo vemos nuevamente. Creo que el poder de la inteligencia artificial es distinto al poder de las finanzas mundiales. En este caso, el poder de la inteligencia artificial está muy concentrado en Estados Unidos y vemos cómo el gobierno americano, por ejemplo, interviene directamente, interviene comprando una parte de Intel y probablemente intervenga en un futuro si la burbuja financiera de la inteligencia artificial pudiera explotar. A mí no me causaría ninguna sorpresa que ante la inminencia de una crisis del sector de inteligencia artificial, el gobierno americano intervenga y haga algo para contener esa potencial crisis. Entonces,
creo que estamos en una balanza de poder para responder más directamente a tu pregunta que es un poco peligrosa y no, no, no creo que sea, obviamente no es capitalismo puro y no digo que tenga que serlo, pero me parece que es muy peligrosa en ese sentido. Yo quiero seguir aprovechando tu pensamiento no convencional. Veo en la sala muchos chicos, alumnos nuestros de tecnología digital, nuestra carrera de Computer Science. Vamos a volver a estas cuestiones más estratégicas o de impacto de AI en la sociedad, pero noviembre de 2022 sale ChatGPT. AI venía progresando desde, no sé, 2012, 2015 muy fuertemente, Google, DeepMind, etcétera. Noviembre de 2022 esto se masifica, todos nosotros tenemos ChatGPT o lo usamos, 1.000 millones de usuarios en el mundo. Eh, Desde el punto de vista científico-tecnológico, vos como tecnólogo, ¿ves esta evolución de los últimos 3 años como algo eh, extraordinario y como innovación tecnológica? Y se habla mucho de inteligencia artificial o inteligencia autónoma o general. ¿Cómo la comparás con la inteligencia humana, con nuestras capacidades, nuestra forma de aprender, nuestra forma de pensar? ¿Tenés una mirada distinta a lo que es el entendimiento común? Bueno, empecemos un poco por el principio. Yo les voy a contar una anécdota que no es muy conocida, pero creo que Gustavo la sabe, es de mi carrera académica. Yo trabajaba en un área que se llama programación entera. No sé si saben lo que es programación entera. Por ahí saben lo que es programación lineal, pero programación entera es una parte de bueno, es cuando las variables tienen que ser números enteros, básicamente. Y la programación entera hubo en los años 60, cuando fue, la programación lineal es de los 50, la programación entera es de los 60, y en ese momento se sabía que la programación entera era mucho más difícil que la programación lineal. Ya había un algoritmo de programación lineal, en ese momento no se sabía, se llama el simplex, no se sabía si era polinomial, bueno, perdón, el simplex sabemos que no es polinomial, pero que no se sabía si había un algoritmo de programación lineal que fuera polinomial, pero se podían resolver los problemas muy bien, y los problemas de programación entera no se podían resolver hasta que vino un genio que tuve la fortuna de conocer, que se llamaba Ralph Gomory, que inventó un algoritmo para programación entera. Y el algoritmo de Gomory es un algoritmo que se llama de planos de corte, no importa qué quiere decir, y ese algoritmo él demostró que era finito, que convergía en tiempo finito. O sea, no se sabía cuál era la complejidad, pero se sabía que eventualmente se llegaba a una solución. O sea, lo que pasa en la investigación operativa en general es que cuando uno hace algoritmos, y bueno, esto es una rama que se ha olvidado un poco, digamos, eh, uno intenta implementarlos computacionalmente, ¿no? La idea del algoritmo sobre papel no sirve si uno no lo puede implementar, y implementar significa que tiene que hacer muchísimos trucos, y ahora voy a hablar, les voy a contar por qué les digo esto. Uno tiene que hacer muchísimos trucos para llevar un algoritmo que está escrito sobre papel a la computadora, por muchas razones. Y creo que es una de esas cosas que se ha perdido. Es unas cosas que más le agradezco a la Universidad de Buenos Aires, haberme enseñado estas cosas a muy temprana edad, de cómo funciona la diferencia entre un algoritmo sobre papel y un algoritmo implementado, sobre todo cuando uno tiene que resolver problemas numéricos. Entonces, el algoritmo de Gomori, cuando lo metieron el algoritmo de Danzig, cuando lo metieron en la computadora, funcionaba y funcionaba bien y nos llegaba a las soluciones y funcionaba, y la gente decía, bueno, esto ya está, digamos, el problema de programación lineal está resuelto. Entonces pusieron el algoritmo de Gomori y el algoritmo de Gomori lo programaron, y el algoritmo de Gomori no funcionaba. Lo hacían, lo ponían, no es que no funcionaba, es decir, no convergía, se quedaba trabado, tenía errores numéricos que se acumulaban, y llegaba a un punto donde básicamente, nada, colgaba la toalla y decías, esto no va a converger, esto no va a ningún lado, este problema no lo puedo resolver. Entonces, en lugar de ir por ese lado, que era el algoritmo de Gomori, el mundo de la programación entera fue por otro lado, que es un lado
se los voy a contar muy simple, que es el lado, entre comillas, de la enumeración completa, ¿no? Que se llama branch and bound, pero no importa, es un poco una enumeración inteligente. Es decir, si no lo puedo resolver del punto de vista numérico, aproximado como hacía Gomori, lo voy a resolver eh, del punto de vista de enumerar las soluciones. Entonces, el algoritmo de Gomori no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba, y quedó en el olvido. Yo cuando me encontré con Gomori una vez, le preguntaba, ¿no? Y él me decía, bueno, yo lo puse en la computadora y no funcionó, y bueno, listo, se acabó, digamos. Era una buena herramienta teórica, pero nada más. Yo hice mi tesis en un algoritmo para programación entera, y ese algoritmo para programación entera era totalmente distinto, totalmente nuevo, y es un algoritmo de planos de corte también, que no tiene nada que ver con el Gomori, y funcionó. Y funcionó bien, entonces mi tesis fue ese algoritmo, básicamente. Entonces un día, el profesor que yo tenía dice, a mí esto de que el algoritmo de Gomori no anda no me gusta nada, me dice. Me dice, no, yo no me la creo. Dice, vos se ve que tenés mano con los algoritmos, sabés cómo programar, ponelo. Dice, ¿por qué no lo probás? Lo probé, lo programé y anduvo. Y la mejor charla que yo di en mi vida, fue en una audiencia más chica que esta, con todos nerds matemáticos de programación entera, donde yo di una charla y mostré, la primer slide, eran los resultados de una resolución de problemas, ¿viste? Porque nosotros lo que hacemos es resolvemos una serie de problemas y les contamos qué tan rápido los resolvemos. Eso es lo que hacemos. Pues primero mostramos que lo podemos resolver y como programación entera es muy difícil, el que lo resuelve más rápido gana, básicamente. Entonces yo, la primer slide que puse fue, estos son los resultados que tengo. Y todo el mundo me dijo, qué bien que tu algoritmo ande tan bien, fenomenal. Y mi segundo slide fue, esto era del algoritmo de Gomori. Y se quedaron todos, la gente no lo podía creer. Dice, ¿cómo puede ser que el algoritmo de Gomori funcione? ¿Por qué les cuento esta historia? No es que hice lo mismo que hizo Gomori en 1967. ¿Qué tenía yo que Gomori no tenía? Computadoras que eran mucho más rápidas, muchísimo más memoria, sabía quizás un poco más de análisis numérico que lo que sabía él. Entonces yo apliqué el algoritmo de Gomori en una tecnología moderna que tenía más capacidad de cómputo y podía hacer las cosas de una manera diferente. Le cambié el orden de cómo hacía las cosas, usaba mucha memoria y eso me sirvió poder usar ese algoritmo de una manera eficiente. No, ahora, ustedes imagínense, Gomori no creo que tuviera 64K, ¿ok? No tenía 64K cuando hizo lo suyo. Pobre hombre, digamos, ¿no? Entonces yo pude hacer lo que hice. ¿Por qué te digo esto? Porque hay parte de lo que pasa en inteligencia artificial que no son nuevos algoritmos. Son algoritmos. Yo hice redes neuronales cuando estaban exactas. Yo hacía optimización de redes, hacía backward propagation. Pero bueno, o sea, tenía un procesador, un 8086, poca memoria, o sea, se podía hacer lo que se podía hacer. No tenía GPUs, no tenía gigabytes de memoria, no tenía un montón de cosas. Entonces, hay una parte, y digo con esto una parte porque es solo una parte, pero es una parte importante, de que hoy se puede hacer lo que hacen los LLMs porque hubo mejoras sustanciales en cosas que no tienen nada que ver con los algoritmos. Nada que ver. Bueno, tiene que ver con quizás cómo lo implementas. Lo otro que pasó, obviamente, fue la tecnología de los transformers. La tecnología de transformers sí es importante y obviamente esa cambió muchísimo la manera en que se pueden hacer las cosas. Entonces yo lo que diría es verdad que las redes neuronales o los LLMs hoy saben hablar, es verdad, saben hablar y hablan bien, además son muy cultos, es verdad que son muy cultos también. Eh, es verdad que tienen, eh, digamos, que nos ayudan en muchas de las cosas que queremos hacer, pero creo que ahí hay un límite, digamos, de decir, bueno, esto nos va a llevar a la superinteligencia o esto va a reemplazar el cerebro. Y esto le doy crédito a mi hermano, esto es una manera para mí errónea de pensar las cosas. Creo que me gusta más
lo que dice Hamming, que es, eh, no se las voy a decir de manera exacta porque no me la acuerdo, pero es que los perros pueden oler olores que nosotros no podemos oler, pueden oír cosas que nosotros no podemos oír. eh, Hay sabores que nosotros no podemos saborear y hay luces digamos, frecuencias de luz que nosotros no podemos ver. ¿Por qué puede ser que no haya pensamientos que nosotros no podemos pensar? Y eso lo que quiere decir es que, digamos, el cerebro es un órgano biológico, no es una máquina. Y ese órgano biológico em, tiene ciertas capacidades y nosotros tendemos a ser muy soberbios con el pensamiento. Nosotros pensamos que podemos pensar cualquier cosa, pero ¿y si Hamming tiene razón? ¿Y si hay cosas que nosotros no podemos pensar? ¿No es la inteligencia artificial o la computación una manera de ayudar, de amplificar nuestro cerebro para pensar nuevas cosas? Y con esto no quiero decir, digamos, yo creo que los matemáticos de la antigüedad no podían pensar el cálculo infinitesimal. No lo podían pensar porque no estaba en su concepción de la matemática del momento. Después aprendieron a pensar, nosotros los matemáticos aprendimos a pensar con cálculo infinitesimal. Ahí hubo un cambio, digamos, ¿no? Alguien, de alguna manera, alguien buscó, encontró otro camino, y no digo que lo haya buscado con la inteligencia artificial, pero descubrió otro lugar y empezamos a pensar de una manera diferente. Eso es una manera de pensarlo. Puede ser que haya lugares donde nunca podamos llegar, no haya un humano que nos pueda llevar, sino que sea la conjunción de la máquina y el humano. Y yo lo que creo es eso, es que la gran oportunidad de la inteligencia artificial es esto de la aumentación, del aumento del cerebro, ¿no? De intelligence augmentation, se dice que es IA en inglés. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Y podemos hablar también de algunos ejemplos que vemos, pero yo creo que yo tiendo a pensar, no es que no piense que la inteligencia artificial pueda servir para cosas terribles, lo sé, o para un día dominarnos. Yo prefiero, por mi cabeza y cómo funciona, no concentrarme en las cosas malas, sino concentrarme en las cosas buenas. No creo que eso no quiera decir que no van a existir, pero por lo menos me parece importante e interesante pensar en las posibilidades que abre la inteligencia artificial para que pensemos cosas nuevas o para que hagamos cosas que antes no podíamos hacer. Un elemento o ingrediente importante también o esencial, necesario para la revolución en AI ha sido la explosión de disponibilidad de datos. La explosión de Internet que contemporánea con el nacimiento de tu empresa. Todos vivimos online, todos tenemos teléfonos, todos generamos datos, esos datos existen. Eso es un insumo que hace 20 años no estaba, 40 años no estaba, y se toca entonces con esta cuestión de scaling, que permite a la inteligencia artificial. Se toca también con otra de tus preocupaciones, creo que son las grandes empresas jugando en este mundo. Eh, ¿Qué deberíamos pensar o qué te hace pensar a vos o qué te preocupa sobre el derecho sobre los datos, la economía de los datos, la propiedad de los datos en este mundo de AI? Mira, yo vengo del mundo de las finanzas, ¿no? El mundo de las finanzas trabaja con datos desde hace mucho tiempo y en general son datos de mercado, datos de empresas. Eh, Nosotros estamos muy acostumbrados y nosotros hacíamos modelos de riesgo, que lo que hacían era nuestro algoritmo tomaba datos y generaba otros datos, digamos, ¿no? Que en este caso eran modelos de riesgo. En el fondo, el modelo de riesgo es una matriz de varianza-covarianza, con lo cual son una serie de números que uno puede poner y imprimir. Eh, y la verdad es que el mundo de las finanzas, como muchas otras cosas, yo creo que las finanzas son súper positivas en muchísimos casos. En la Argentina hemos tenido experiencias muy negativas, pero eso no quita que la finanza sea una ciencia de gran valor.
En el mundo de las finanzas el tema de los datos está totalmente resuelto, que es que yo como empresa de modelos de riesgo que procesaba datos de terceros y generaba mis propios modelos basados en esos datos, que no le permitían hacer ingeniería reversa, es decir, el que recibía mi modelo de riesgo no podía hacer ingeniería reversa y sacar los datos originales. Yo estaba obligado a pagarle un canon a la persona que me vendió los datos originales. O sea, le tenía que pagar un porcentaje de mis ventas, en el peor de los casos. En algunos casos podía negociar una suma fija, pero que dependía de algo. No, no me cobraban lo mismo si yo vendía 100 modelos que si vendía 1000 modelos. O sea, era distinto, digamos, ¿no? Pero a veces era totalmente proporcional, a veces era fijo, pero yo tenía que negociar con todos los que me vendían datos porque yo agarraba con mi algoritmo y producía otros datos. Esta idea de los datos derivados. Gran avivada de las tecnológicas, no le voy a pagar a los que me dan los datos. Gran avivada. Y bueno, a ver, yo leo el New York Times, lo pongo en mi LLM y genero pesos en una red neuronal. ¿Qué sé yo? Como el peso del arco, no sé cuánto, hay no sé cuántos billones o trillones de arcos, depende de la información que leí o no leí en el New York Times. Yo creo que obviamente lo hizo mejor, pero no hay ningún tipo de reverse engineering ni nada. No diría que es plagio, pero sí diría que de alguna manera, si no hubiesen estado esos datos originales, no sé si la LLM hubiese estado entrenada de esa manera. Ahora, eh, acá hay dos tipos de entidades, las entidades con poder y las entidades sin poder. El New York Times le hace juicio a ChatGPT, a OpenAI, porque dice, acá vos estás violando el copyright de todo lo mío. Y bueno, por ahí dicen, bueno, ahora no entrenamos más con eso, entrenamos con libros o lo que sea. Digamos, este argumento obviamente lo puedo extender a cualquier cosa. Yo creo que si no entrenaran con... Yo tengo una teoría que no la puedo demostrar matemáticamente, que gran parte de la razón por la que las LLMs funcionan bien es porque están entrenadas sobre datos consistentes, digamos, ¿no? Que de alguna manera tienen el todo bien agarrado, digamos. Yo creo que si uno intenta tirarle un LLM y entrenarla para que sea terraplanista, se chocaría con todo lo que nosotros sabemos, entonces llegaría un momento donde la LLM produciría datos erróneos. Yo creo que las LLMs, si hay una lucha entre LLMs, la que está mejor entrenada con mejores datos le va a ir mejor. Eso es lo que yo creo, ¿no? Cuando se llegue a un cierto equilibrio en cuanto al resto de los modelos. Eh, entonces, están los que tienen poder y están los que no tienen poder. Los que no tienen poder son la gente normal que por A, B, C, D o E, incluyéndome a mí, ha decidido regalarle los datos a toda esta gente. Y toda esta gente usa nuestros datos y obviamente con esos datos entrena. Eso yo creo que es un problema. Es un problema porque yo no recibo nada a cambio. Bueno, dicen que recibo una app que me dice que puedo ir en el mapa para un lado o para el otro, pero bueno, obviamente no sé si es proporcional al valor que le estoy entregando. Tampoco sé cuánto valor le estoy entregando. Es muy difícil. Y creo que eso es lo que pasa. Es muy difícil la ecuación. No creo que sea tan difícil la trazabilidad, pero bueno, eso es otro problema. Pero creo que ahí hay un gran tema. Es decir, si la riqueza de la humanidad son los datos y son los humanos los que son, entre comillas, los dueños de esos datos y son las tecnológicas las que se hacen ricas con esos datos, ahí parecería que hay algo que no funciona. A veces lo pensé, ¿no? Digo, yo siempre tengo una obsesión con este tema de las políticas públicas y digo, y perdón, no van a creer que, no tomen lo que digo de manera tan literal, pero háganlo como decía Einstein, como un ejercicio de la mente. Yo siempre pienso, ¿cuál es la reforma agraria del siglo XXI? ¿No? A mí me gusta pensar en eso. Digo, ¿cuál es la reforma agraria del siglo XXI?
Y no le voy a dar la razón a Juan Grabois, que creo que la reforma agraria del siglo XXI sea la tierra, porque creo que la tierra no es la fuente de la riqueza. En el siglo XX sí, pero en el siglo XXI no. Entonces, la fuente de la riqueza es el conocimiento. Y entonces quizás la reforma agraria del siglo XXI sea que repartan un poco esa riqueza, ¿no?, de los datos y que le den un poco a cada uno. Quizás sea una forma, ¿no? Porque en el fondo hay muchos que se están enriqueciendo con lo de nosotros. Creo que es un problema grave, difícil de solucionar, pero no creo que sea imposible. Ya les cuento el ejemplo de las finanzas, está totalmente solucionado. Es verdad que los que te venden los datos son empresas poderosas. Si vos le decís que no, te dicen, entonces no tenés mis datos, y si vos no compras esos datos, no puedes hacer tu modelo de riesgo. También es cierto que no es fácil, porque esto es una cosa que uno tampoco por ahí entiende mucho. Los datos financieros, uno no los puede conseguir en cualquier lado. Es decir, están en cualquier lado, pero no son buenos. De la misma manera que si vos entrenás un LLM con garbage, es garbage in, garbage out, si vos entrenás a un modelo de riesgo con datos gratis, es garbage in, garbage out, porque los que te dan los datos los curan, ¿no? Los curan, los estandarizan. Entonces quizás lo que ocurra en el futuro es que se creen empresas o cooperativas de gente que le da sus datos a alguien, esa gente los cura, los prepara para que sirvan para entrenamiento de LLMs, ¿no? Eso puede ser, y que uno como parte de esa cooperativa reciba un porcentaje de lo propio que contribuyó. Pero creo que es un problema realmente interesante. Quiero suspender tu incredulidad, como dijiste, y Suspendamos. volver al serio emprendedor y optimista por un instante. O ambas cosas. Leemos sobre AI pronósticos muy positivos previo al LLMs. O sea, ya Google había resuelto el folding de proteínas. Sí. Sam Altman dice se van a curar todas las enfermedades. Y hay papers científicos que muestran estos modelos usándose para acelerar ciencia. Y también hay gente muy informada, Jeffrey Hinton y otros padres de AI, muy preocupados por el impacto en el mundo del trabajo, etcétera. Entonces, si vamos más a impactos de AI, desde los más positivos, que vos quizás podrías decir, No, a mira, mí lo que si más me fuera... interesa más, lo que más me divierte son los positivos. Les voy a contar uno que viene del mundo del fútbol, que para mí me parece divertido. Una de las cosas que creo es que, eh, bueno, y disculpen que diga esto en una universidad, pero hay mucha gente que no va a la universidad. Y esa gente en muchos casos se queda fuera del sistema. Y cuando se queda fuera del sistema, eso tiene consecuencias para el resto de su vida, que puede acceder a trabajos de poca calidad y como consecuencia tener una calidad de vida mucho peor que la gente que se educa. Por eso estamos acá, digamos, ¿no? Pero claro, si uno agarra a una persona ahora que no fue a la universidad y tiene 28, 29 años y que necesita reinventarse para trabajar, eh, es muy difícil. Vos no vas a decir, bueno, aunque le den una beca en la DITELA, no pueden venir a necesariamente pasar los próximos 4 años a estudiar o hacer eso, ¿no? O sea, es muy difícil ese tema del expertise lograrlo de manera compensatoria a una falta de educación que viene de muchos años. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, con esta idea de augmentation, puede ayudar a gente que se quedó fuera del sistema a entrar en el sistema. ¿Por qué? Porque la combinación de la inteligencia artificial y la persona que sabe manejar la inteligencia artificial puede llegar a competir con alguien, ¿no? Yo siempre digo que el nuevo test de Turing debería ser que agarrás un experto en un cuarto y en el otro lado agarrás un no experto con inteligencia artificial, y si no podés distinguir entre los dos, eso sería realmente increíble, ¿no? No sé si hemos llegado a ese punto, supongo que dependerá del experto y qué tipo de área es el experto, pero les voy a contar un caso del fútbol. Nosotros en el Racing de Santander, y no les sorprenderá, supongo, para nada lo que les voy a contar,
una de las cosas que decidimos hacer cuando llegamos al club hace 2 años es digitalizar la metodología de fútbol, ¿no? La metodología de fútbol, para los que les gusta el fútbol, eh, en muchos casos es puramente intuitiva, los entrenadores saben o les gusta hacer las cosas de esta manera o de otra, pero últimamente, y no les va a sorprender, ha habido la metodologización del fútbol digamos, codificada, ¿no? Entonces nosotros lo que dijimos es, pongámosla en formato digital, eh, complementémosla con videos, con ejercicios, entonces tengamos la metodología del Racing codificada. Entonces, esa metodología del Racing está codificada. Entonces, ahora lo que existe, y esto es otra cosa que por ahí no se sabe mucho, pero si lo piensan es bastante obvio, es que hay muchos jugadores de fútbol desocupados. Muchos. En general, los jugadores de fútbol no ganan mucha plata. Algunos ganan mucha plata y muchos ganan poca plata. Y cuando terminan sus carreras, están en una situación complicada, digamos, porque no estudiaron, no ganaron suficiente plata, por ahí ganaron, pero se la gastaron, y llegaron a un momento en su vida donde tienen que reinventarse. Algunos se reinventan como agentes, otros como directores técnicos, pero hay 24 jugadores de fútbol en una plantilla y hay un técnico, digamos, o dos, con lo cual no hay tanta oportunidad. Entonces muchos eh, ex jugadores de fútbol terminan siendo entrenadores de chicos, digamos, en academias, ¿no? O sea, ahí hay mucha demanda. eh, en todas las divisiones inferiores, en el Racing, hay mucha demanda. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros venían los entrenadores y claro, entrenarlos en la metodología del Racing era algo que llevaba muchísimo trabajo. ¿Qué podemos hacer hoy? Hoy lo que podemos hacer es que vienen los entrenadores y solamente con la parte intuitiva que digan, hoy voy a hacer un entrenamiento para tal cosa o tal otra, la metodología del Racing a través de la inteligencia artificial interpreta lo que el entrenador le dice en un audio y le genera una serie de ejercicios para poder entrenar esos skills, ¿no? Y después lo que hace es le genera métricas para poder evaluar si esos jugadores están o no haciendo eso. Ahí tenemos un ejemplo muy simple, muy trivial, del que yo puedo convertir en muy rápido, en tiempo muy, pero muy rápido, un entrenador de fútbol que no sabía nada de la metodología del Racing, que tenía muy poco entrenamiento, en alguien que inmediatamente sabe esa expertise. Entonces, es un ejemplo bastante trivial, pero te da una idea de esta idea de poder, por ejemplo, reconvertir a la gente. Yo lo considero un tema, digamos, muy interesante. En Fundar trabajamos en temas educativos. Uno de los grandes temas es lo que se llama la comprensión de texto. Nosotros desarrollamos con Adolfo Kuitka, que es uno de los grandes de la inteligencia artificial de Argentina, una LLM que te permite ayudar a los chicos como tutor para la comprensión de textos. Eh, Creo que hay muchísimas otras cosas, ¿no? Pero para mí lo importante de la inteligencia artificial es pensar con una mente abierta, de decir, la tecnología abrió la desigualdad o aumentó la desigualdad o la disminuyó. Yo creo que en Internet y el acceso a la tecnología ha aumentado en cierta manera la desigualdad. Es por eso que se habla de la brecha digital, ¿no? La gente que se quedó afuera. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser una tecnología que haga lo contrario, que ayude a disminuir esa brecha digital y que ayude a atacar un poco el tema este de la desigualdad que es muy fuerte. En cuanto a los proyectos, a los pronósticos fatalistas, prefiero ni pensar en eso. Yo creo que sí, que hay muchísimos riesgos. Eh, Creo que quizás lo más peligroso en este caso, si se llega realmente a ese punto, es, no veo lo que pasó en el equilibrio nuclear, donde las fuerzas eran equiparables y la destrucción mutua estaba garantizada, con lo cual los seres humanos nos pusimos de acuerdo y decidimos no utilizar esas tecnologías para la destrucción mutua. No lo veo
al no ser una tecnología del Estado, no lo veo como posible. Entonces prefiero pensar que no va a pasar. Optimismo. Eh, mencionaste al pasar y al comienzo y un par de veces esta perspectiva geopolítica o esta tensión, Estados Unidos, China, Trump, AI. Eh, te mudaste a Europa, vivís en Europa, que tiene otra perspectiva, y nosotros acá vivimos en Argentina. ¿Qué hacer ante esta situación? Mira, te voy a hablar, bueno, primero, yo creo que nosotros, y me cuesta a veces decir esto, pero creo que es una revolución donde llegamos muy tarde y, y con muy pocos recursos, y los recursos están muy desperdigados. Entonces creo que deberíamos concentrarnos en aplicaciones de la IA y me encantaría que nos concentráramos en aplicaciones de IA para el desarrollo, digamos, ¿no? Porque nuestro país necesita desarrollarse y tenemos una nueva tecnología. Pensemos de ese lado, es decir, Estados Unidos no piensa en la IA para el desarrollo, porque ellos están desarrollados, ni Europa tampoco. Entonces me gustaría por ahí desarrollar una expertise particular de la IA en ese mundo. Pero creo que acá hay una oportunidad muy importante que se abra. Yo hace mucho tiempo que vivo en el exterior y, y el año pasado me ocurrió una cosa eh, que hacía tiempo que no me ocurría, que es vivía en Londres y organizamos un encuentro de jóvenes que reciben la beca Chevening. Nosotros trabajamos mucho con ellos y los citamos, estaban en el LSI, hicimos todo un tema de lo que nosotros llamamos la diáspora latinoamericana, ¿no? Eh, hay muchos latinoamericanos, argentinos también, parte de esa diáspora, que viven en el exterior y que trabajan en temas de IA y que trabajan en temas de tecnología avanzados. Y hicimos la siguiente pregunta, provocadora un poco, y no crean para nada con esto bueno, que voy a hablarles de la patria grande, pero les hicimos a la gente una pregunta muy simple. ¿Ustedes qué pensaban de Latinoamérica cuando vivían en sus propios países? Entonces te dicen, Colombia, había de todo, latinoamericanos eran, pero de todo. Te decían, yo no pensaba, los colombianos, venezolanos, yo no pensaba en Latinoamérica, yo pensaba en Colombia, yo me identificaba con Colombia, Argentina, el país que fuera. Y desde que están en Londres, y ellos están en Londres poco tiempo, porque los Cheveners van un año, 2 años, no van mucho más. ¿Qué piensan de Latinoamérica? Dice, nosotros somos latinoamericanos. Nosotros nos identificamos con los latinoamericanos. Nosotros vamos a las fiestas de los latinoamericanos. Mis amigos son latinoamericanos. Entonces, lo que la política no ha podido resolver, que es juntar a los latinoamericanos para que pensemos en un destino común, claramente la gente lo siente. Hay mucho más en común entre un colombiano, un chileno y un argentino que lo que hay entre un alemán, un italiano y un francés. Créanme, los conozco bien a todos. Mucho más en común. Entonces, nuestra idea es que la inteligencia artificial, como uno de esos lugares donde solos llegamos tarde y con poco, son uno de esos problemas que deberíamos pensar de manera regional. Es decir, deberíamos pensar, ¿por qué lo vamos a hacer solo como la Argentina? ¿Por qué no nos juntamos con Brasil, con los chilenos, con los colombianos? Y tratamos de ver si hay cosas que podemos hacer juntos. Y lo segundo es, tratemos de usar a la diáspora. La diáspora está, la diáspora latinoamericana no existe, no está ni organizada ni nada que se le parezca. La diáspora mexicana manda remesas a México, es la única manera en que ayuda a México, pero no hace cosas por el país propio. Entonces, nosotros en Fundar lanzamos un proyecto de la diáspora latinoamericana en IA para ver cómo esa gente puede ayudar, cómo todos los expertos en IA pueden ayudar a Latinoamérica a pensar en una estrategia común. Creo que esto es una gran oportunidad de empezar, dado que los políticos no se pueden poner de acuerdo, a hacer cosas bottom-up, ¿no? Porque si vamos a esperar que ellos resuelvan el tema de los temas regionales, vamos mal, entonces tratemos de pensar de esa manera.
Creo, a nivel universitario, por ejemplo, se habla un poco del tema, ustedes conocen, no sé, el Erasmus, por ejemplo, son sistemas que tratan de fomentar esa idea de intercambio, ¿no? Yo creo que eso es una oportunidad que tenemos. Bien, Nos queda eh, 15 minutos. tenemos, a mí me han llegado algunas preguntas del público, no sé si... No sé, la última teoría de mi parte es, vos hablaste directamente de la parte más técnica del Racing de Santander. Lo confieso, lo conozco a Sebastián, él es hincha de Racing, lo más parecido que Racing de Avellaneda, digo. Entonces lo más parecido que encontré en Europa aparentemente es el Racing de Santander. No es así, no es la razón, pero bueno. Esta es la pregunta, ¿cuál es la razón? ¿Por qué llegaste al Racing de Santander? Bueno, ¿Por qué primero, hiciste invertir ahí? sí, primero, mi mujer es de Santander, eso para aclarar. Entonces hay un link emocional a Santander que viene de ahí, que viene de haber pasado mucho tiempo ahí, de conocer gente ahí. Eh, Otra vez, yo vivo en España y lo que les voy a contar es de España. No traten de necesariamente generalizar, porque creo que algunas de estas cosas no son generalizables, pero sí hay, a mí desde hace mucho tiempo, sobre todo lo que ha ocurrido como tecnólogo, me preocupa que las tecnologías destruyan comunidades. Me preocupa muchísimo que la idea de comunidad esté amenazada por algo que gente como yo crea. Porque creo que la idea de comunidad es esencial para el bienestar humano y creo que tenemos que trabajar como comunidad y todos, digamos, ¿no? Eso va más allá de nuestras familias o nuestros parientes cercanos y entonces siempre me cuesta esa idea de aceptar que gente como yo haga cosas que van en contra de eso porque creo que es la base del desarrollo humano. Y entonces, como argentino en el exterior, hay otra cosa que me ocurrió. En el 2022, yo tuve la suerte de estar en la final de Qatar. Y siempre pensé que era lo mejor que podía hacer, ir a ver a la final, y fui a la final y vi la final de Qatar y me emocionó. Pero cuando vi lo que pasó después, al día siguiente volví a Londres, me di cuenta que yo no debería haber estado en Qatar, yo debería haber estado acá. Porque lo que pasó acá fue una cosa totalmente única desde el punto de vista comunitario. Es decir, la Argentina, finales del 2022, destruida por la pandemia, la crisis económica, las peleas constantes y todo eso, había decidido que había algo que era mucho más fuerte que todo, que era la victoria de la selección en el Mundial, y salió a festejar, a hacer la fiesta más grande que yo vi en mi vida, digamos, de la que lamento muchísimo no haber formado parte. Entonces dije, acá hay algo que pasa que es especial. ¿Cómo puede ser que un deporte como el fútbol, que una cosa tan simple como el fútbol, logre hacer en el país lo que no logra nada? Nada. Ni los políticos, ni nada. No se puede, pero que el fútbol junta 5 millones de personas en la calle, no hay violencia, no hay nada. Todos festejan, transversal, no importa qué color sos, qué cosa, te abrazás con uno, con el otro. Escenas conmovedoras. Yo nunca he llorado tanto como las películas estas de, entre comillas, basura que te hacen llorar de lo del campeón. Yo lloraba a mares en el cine, a mares, ¿no? Entonces yo dije, acá hay algo, acá hay algo. El fútbol tiene algo, entonces voy a ver si puedo compensar un poco lo que hacen mis compañeros, mis bros, y hice un poco sí, una apuesta a que el fútbol podía ser un agente de cambio, ¿no? Algunos piensan en romper la política, yo pienso un poco en lo que viene después, ¿no? No necesariamente lo que está y no cómo romperlo, sino cómo tratar de pensar de una manera diferente. Entonces, lo que tenía el Racing de Santander es que es una mini Argentina, ¿no? Un grande en 1913, quizás escucharon alguna vez hablar de eso, que nunca ganó nada, pero siempre fue primero en todo.
¿no? Fue la primer... en España al técnico se le dice mister, no sé si oían eso, algunos escucharon eso, pero no se le dice DT o técnico, se le dice mister. Y eso es porque el Racing de Santander, el primer director técnico era inglés, entonces se lo llamaba mister. Entonces a partir de ahí, todos los clubes empezaron a llamar mister al director técnico. El Racing de Santander fue la primera sociedad anónima deportiva. El Racing de Santander fue parte del primer partido televisado, fue el primer club que puso una publicidad en la camiseta, muchísimas cosas así novedosas, nunca ganó nada. No solo nunca ganó nada, sino que en el 2000, entre el 2009 y el 2014, y no quiero hacer ningún paralelo, tuvo las peores crisis de la historia y pasó de primera división a tercera división con el club fundido, que hubo que salvarlo con los hinchas, porque era una sociedad anónima deportiva, necesitaba capital y le iban a declarar la quiebra sin entrar a concurso de acreedores. Viste que hay dos niveles, ¿no? Uno entra a concurso de acreedores o uno va directamente a quiebra. Entonces al Racing lo mandaron, por suerte, un amigo mío, que es ahora el presidente, logró salvarlo juntando guita de los... Entonces yo dije, de los hinchas. Después el Racing tuvo un gobierno, unos dueños que no hicieron mucho, o sea que bajo medio administraron la pobreza. Eh, entonces yo dije, acá es la mía, esta es la mía. Si yo puedo dar vuelta al Racing de Santander, cualquier cosa es posible. Entonces entramos al Racing de Santander con algunas ideas. Una que no les va a sorprender, que es matemática, datos, tecnología, obviamente eso fue importante. Y otra que es, vamos a restaurar el orgullo de ser hincha del Racing de Santander. Vamos a restaurar la idea de pertenecer, vamos a restaurar la idea de comunidad, vamos a hacerlo desde los chicos hasta los más grandes, vamos a demostrarles desde la autoridad del club que nosotros invertimos, vamos a arreglar el estadio, vamos a hacer un montón de cosas, vamos a mejorar la plantilla, vamos a agarrar y a los jugadores buenos los vamos a firmar contratos a largo plazo, nos vamos a comprometer con el técnico, vamos a empezar una fundación que hace todo tipo de obras sociales. Tenemos muchísimas obras sociales que hacemos de la fundación para intentar cambiarle la cabeza a la gente y que la gente empiece a estar orgullosa de ser del Racing, que era lo que hacía falta, devolverle el sentido de pertenencia, ¿no? Que pertenecen ahí, son parte de ahí y que están orgullosos de su club, a pesar de que no ganó nada. Y que no va, probablemente, bueno, a ver si este año logramos ascender, pero no creo que ganemos la Liga el año que viene, se los garantizo, ni en 3, ni 4, ni 5 años, ni la Liga Europea, ni nada. Pero no importa, digamos, devolverle a la gente ese orgullo de pertenecer. Entonces, eso es un poco mi proyecto, yo lo considero una inversión social. Y la verdad que me llena de muchísimo orgullo que esté funcionando. No, la verdad que no me sorprende, ¿eh? Pero funciona. Funciona, hablamos con la gente directamente, le decimos qué es lo que pasa, los problemas, las cosas buenas, las cosas malas. Tenemos una actitud de cercanía y, y también ayuda que la pelota entra. La pelota entra, nos va bien y entonces eso nos da. Entonces es un experimento, no lo llamaría un experimento, es un compromiso social que funciona muy bien. Yo creo que para mí es una demostración clara de que se puede. Hay que cambiar la cabeza. Ah, una cosa que no mencioné es que también, bueno, con mi espíritu yanqui, la otra cosa que dije es que hay que ser ambiciosos. Eso también se los dije. Les dije que tenían que creer que ellos eran capaces y que juntos íbamos a lograr cosas grandes. Eso también, ¿no? Cambiarles un poco la cabeza para que quisieran ir por más. Entonces, nada, eso es lo que básicamente es el proyecto del Racing. Tenemos tiempo para un par de preguntas, don Silvio. Yo quiero hacer justicia a tantas preguntas que me han enviado, pero tenemos solo 4 minutos.
Bueno, voy a ser muy breve. Te voy a hacer aunque dos no pueda preguntas. Dale. Una que apela a tu lado emprendedor, otra que apela a tu lado de políticas públicas. Vos elegís cuál te gusta o cuál quieras responder. Dijiste la oportunidad de AI en Argentina es más deployment que generación de modelos y me preguntan con buen criterio, AI cambia rapidísimo, el mundo de los productos, los servicios, el resto del mundo cambia mucho más lento. Ahí parece haber una tensión de potencial obsolescencia cuando uno va integrando AI. Entonces, ¿cómo resolver esa tensión? Esa es una pregunta a tu lado emprendedor. Y si querés responder por políticas públicas, alguien me pregunta si la inteligencia artificial estuviera no en manos de grandes empresas, sino en manos del Estado, de los Estados nacionales, ¿qué ventajas y acaso qué riesgos le ves a esa posibilidad? No, a ver, voy a responder a la segunda y tratar de meter algo de la primera. Yo no creo que la inteligencia artificial debería estar en manos estatales. No, no lo creo. Creo que es una realidad de cómo funciona el sistema tecnológico de innovación. Eh, Me gustaría que hubiese más cosas en las universidades y que se desarrollara, que hubiera más tecnología de punta. Es verdad que como evoluciona tan rápido, nunca sabes si la próxima eh, evolución va a venir de Meta o va a venir de Carnegie Mellon. No sé, eso no lo sé. Eh, yo creo que lo que debería hacer el Estado es eh, pensar y nutrir al sistema científico de innovación de recursos para que realmente pueda utilizar la tecnología de la mejor manera posible. Y no necesariamente pensar que el deber del Estado es exclusivamente el de entrenar a la gente con las herramientas que te da Google. Creo que eso es ser muy poco ambicioso. Creo que hay mucho más que se puede hacer. Con respecto a las aplicaciones, creo que de la misma manera que la programación orientada a objetos nos permite programar de una manera diferente, creo que el AI First Development te permite pensar aplicaciones de manera diferente. Yo creo que hay una enorme oportunidad para la gente, para las empresas que son AI First hoy, que quiere decir que hacen todo con AI, en el sentido de utilizan la AI como una herramienta esencial de desarrollo y se apoyan en AI en todo lo que hacen. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad y creo que hay una manera de pensar de la misma manera que pensamos en, bueno, a veces en la nube o en algunos recursos computacionales como intercambiables, que algunos de los motores los podemos llegar a intercambiar dependiendo un poco de la aplicación. Entonces creo que esas dos cosas son posibles. No quiero bajarle, digamos, si hay... Es difícil predecir, decir, bueno, la nueva gran innovación y disrupción en inteligencia artificial, no puedo decir que no va a venir de la Argentina y no puedo decir que no va a venir de un laboratorio de gente que no tiene los recursos que tiene Meta o eh, que tiene Google o que tiene OpenAI. Obviamente lo vimos con DeepSeek. Los chinos pudieron hacer con muchísimo menos algo que es competitivo, con lo cual creo que sería totalmente presuntuoso de mi parte decir que no deberían pensar en eso. Lo veo difícil. Lo que sí veo, y justo vengo hoy, y voy a aprovechar para tirar ese plug, vengo hoy de una conferencia de biotecnología. Sí veo que para mí la próxima gran revolución es la biotecnología, o las ciencias de la vida, como se quieran llamar, o la tecnología en las ciencias de la vida. Y ahí sí veo que la Argentina tiene una ventaja competitiva que le permitiría luchar en los primeros puestos, no venir de muy abajo. Y creo que ahí también se viene una revolución, para mí, muchísimo más grande que la de la inteligencia artificial. Yo creo que no nos damos cuenta lo que va a ser posible hacer con las ciencias de la vida sobre todo creo que la potencialidad de las ciencias de la vida, más la inteligencia artificial, que creo que ahí realmente se viene el próximo gran salto. Yo, si tuviera que hacer una predicción, seguro que voy a pifiarla, pero no importa, diría que
que la gran revolución no va a ser la superinteligencia, pero sí lo que vamos a poder hacer con las ciencias de la vida, utilizando la inteligencia artificial y lo que está pasando con las ciencias biológicas de la biotecnología. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos. Si toman mañana, seguimos contenido. Yo al menos, estamos que en los tiempos tenemos,